sabemos hasta ahora de Patria, el proyecto del gobierno mexicano para lograr su propia vacuna? Algunas respuestas en este informe de Krupskaya, Liz. México quiere participar en la producción de la segunda generación de vacunas contra el COVID-19. La vacuna Patria. Y para ello, según anunciaron este martes, las autoridades están apostando por un desarrollo en el que colaboran diversas instituciones nacionales e internacionales con el gobierno y el laboratorio mexicano Avimex. El nombre de esta posible vacuna mexicana es Patria. La vacuna Patria tiene 6 sitios de estabilización, es una nueva generación de expresión de la proteína. Algo importante que esta estabilización que genera, la vacuna necesita estar en una forma como un tulipán. Cuando el virus invade, la proteína de la espícula se vuelve como una lanza. Entonces, esta forma de lanza ya no permite la formación de anticuerpos adecuados. Entonces, necesita estabilizar la forma de tulipán. Y esto es lo que se está haciendo de manera muy importante en este desarrollo. La propuesta de la vacuna Patria. El diseño de Patria, aseguran, ha cumplido con los requerimientos regulatorios y utiliza como vector el virus de Newcastle por sus múltiples ventajas. Usa un método de producción muy similar o idéntico al de otras vacunas que se están usando frecuentemente en el mundo. Son vectores que no dan lugar a efectos adversos, son vectores que tienen una gran capacidad de inducir una respuesta inmunogénica fuerte, una capacidad de protección muy fuerte, y es lo que queremos probar ahora con los primeros ensayos que van a comenzar. En los próximos días iniciarán la fase clínica 1, para lo cual se estarán reclutando de 90 a 100 personas adultas sanas en la Ciudad de México. Está en la fase de reclutamiento. Los lotes vacunales para este ensayo ya están producidos, por lo menos los que son suficientes para este primer ensayo clínico fase 1. Esta vacuna, señalan, podría aplicarse por vía nasal o muscular. Además, por la naturaleza de su plataforma, aseguran que es posible generar vacunas contra distintas variantes del virus SARS-CoV-2 y otros virus. De cumplirse satisfactoriamente las 3 fases, que esperan concluir a finales de año, estiman que su precio podría ser un 85% menor a la vacuna más cara en el mercado. Krupskaya, CNN, Ciudad de México. Bueno, ya tenemos ese planteamiento que nos entrega Krupskaya, Liz. Vamos a incorporar a una experta. Llegó a esta redacción la doctora Lori-Ann Jiménez Faubier. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Lori-Ann, gracias por estar con nosotros. De lo que escuchaste de este reporte de Krupskaya, Liz, ¿algún comentario que tengas? Sí, bueno, varios comentarios. Uno, yo creo que se tendría que ajustar las expectativas de lo que viene, sin duda. La noticia de que en México se pudiera estar fabricando, envasando, distribuyendo una vacuna aquí nacionalmente, esto pues es una muy buena noticia. La posibilidad de que esto ocurra es buena noticia, sin duda. Me cuesta un poco de trabajo que le llamemos vacuna mexicana, que le estén llamando mexicano, cuando realmente toda la fase preclínica que se ha desarrollado, primero el diseño molecular de la vacuna, los estudios preclínicos, nada se ha hecho en México, ¿no? Hasta ahorita, bueno, lo que esta mañana el gobierno anunció es que hay 6 personas involucradas en el desarrollo de esta vacuna, de los cuales solo 2 son mexicanas, y ellas no han empezado a involucrarse con la vacuna. Una es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, involucrada en la parte del escalamiento industrial de la vacuna, y otra del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que verá por la parte de la evaluación de la inmunogenicidad durante las fases 1, 2 y 3 de los ensayos clínicos. Mientras, pues bueno, han sido grupos de estudio, grupos de científicos en España, en Viena, en Zúrich, en Nueva York, desde luego, quienes han desarrollado esta tecnología. Entonces, cuesta un poco de trabajo saber exactamente por qué le llaman mexicanas y pues más bien se va a estar produciendo y envasando aquí, pero la tecnología pues no es mexicana. Eso es primera parte. Lo segundo es que sí, hay que mantener las expectativas en el punto que es. Hay muchos medicamentos, muchos fármacos, vacunas incluidas,
que pasan por la fase de preclínica, se aprueban ahí, pasan a ensayos clínicos en seres humanos, como es lo que va a pasar ahora con esta vacuna que llamaron Patria, le pusieron ese nombre Patria. Entonces, pasa a fase 1, de ahí a fase de ensayos clínicos en seres humanos 2 y de ahí 3. A saber, la mayor parte de los fármacos y vacunas que se quedan en el camino se quedan durante las fases 1 y 2. Llegar a fase 3, pues es muy complicado y puede llevar años. A mí me asombra un poco que el anuncio que se dio hoy estaba hablando que como si esto fuera un proceso realmente muy, muy expedito, es decir, abril y mayo fase 1, junio y julio fase 2, entre agosto y octubre fase 3 y para noviembre o diciembre estará aprobada, queriendo decir que entonces estaríamos aprobando una vacuna a mayor velocidad que una farmacéutica tan gigante como Pfizer o como AstraZeneca o como Moderna, ¿no? Es decir, que le ganaríamos en velocidad a esas farmacéuticas. Me cuesta un poco de trabajo creer que pueda ser así. Pero bueno. Y tú sabes... Ajá. No, tú sabes qué bueno que marcas este punto, porque ya todas las personas y todo el mundo en general que hemos estado en medio de esta pandemia, pues estamos conociendo de tiempos desde el año pasado y es muy público lo que se están tardando las autoridades en otros países y las farmacéuticas en el desarrollo de una vacuna. A mí también me llama la atención los tiempos que se están manejando, porque además hay que hacer pruebas, hay que ver cuáles son, digamos que los resultados de estas pruebas en cada una de estas fases que ya lo vivimos. Lorian, preguntarte, dentro de lo que trae la historia de Krupskaya, dice una voz, vectores que no dan lugar a efectos adversos. ¿No es peligroso hablar de esto cuando ni siquiera hay pruebas, aun cuando se dice que se va a comprobar? Sin lugar a dudas, es muy aventurado, muy riesgoso, y yo creo que con el mal historial que tiene el gobierno de México en términos de la veracidad de sus declaraciones, yo diría que se fueran con un poco más de tiento en cuanto a lo que están exponiendo, ¿no? Digo, ya sabemos, la doctora María Elena Álvarez Bulla, ¿no?, quien había prometido, por ejemplo, 700 ventiladores, esto para el 15 de mayo del año pasado, no han llegado esos 700 ventiladores, ¿verdad? Lo dijo en una conferencia de prensa, no se cumplió, y como eso hay muchas cosas incumplidas, ¿no?, que iban a llegar tantos millones de vacunas en enero de este año que nunca llegaron, y una serie de cosas. Yo diría que mejor modularan un poquito las expectativas, porque están quedando en una situación realmente muy lamentable las autoridades de México. A ver, para saber si esto realmente no tiene ningún efecto secundario, pues hay que hacer los estudios. Los estudios apenas se van a iniciar, la gente necesita entender. Fase 1 habla, la fase 1 de experimentación en seres humanos tiene que ver con evaluar la seguridad principalmente de la vacuna o del fármaco, la seguridad, y estarán evaluando en una parte la inmunogenicidad de la vacuna. Es decir, si esta vacuna tiene seguridad, no causó efectos secundarios, si causó fueron graves, de qué tipo, cosas que se pueden superar, cosas que hacen que la vacuna se vuelva inservible. Es decir, hay que ver efectos secundarios. Esa es la fase 1, se hace en decenas de personas. En este caso se anunció que van a ser alrededor de 100. Está bien, o sea, más o menos en esa cantidad, en decenas de personas. De ahí, si la seguridad avanza y se tiene algún indicio de que sí hay inmunogenicidad, se pasa a la fase 2, en donde se refuerza, se hace en lugar de decenas de personas, en cientos de personas. Y entonces se refuerza los hallazgos de seguridad, de inmunogenicidad y alguna parte preliminar de eficacia. Si todo sale bien, insisto, la mayor parte de los fármacos y vacunas nuevos se quedan en el camino en estas dos partes y nunca llegan a fase 3. Esperemos que llegue, y si llega a fase 3, entonces es cuando se evaluará la eficacia de la vacuna. Pero esto puede llevar mucho, mucho tiempo. Esto puede llevar tiempo. Me estaba hablando mi productor cuando te dejé de escuchar. Tiempo es el que se nos acabó porque es televisión, Lorian, pero sí el hecho de que se llame Patria, pero detrás de Patria no hay más que la declaración de CONACYT y de las autoridades, y entender si es una empresa privada y quiénes son, y la divulgación científica, que también es parte del proceso que ya hemos aprendido los consumidores en relación con esto de las vacunas, sobre todo las del COVID-19. Tiempo para hablar nos faltó, pero te volvemos a invitar
y a convocar. Gracias, Lorian, por esta primera aproximación a este tema de la vacuna patria. Claro que sí, con muchísimo gusto, Gabriela. Muy buenas tardes. Gracias.